Afiancemos lo aprendido. Esta pregunta dice, señale la oración con verbo copulativo. Recuerda, un verbo es copulativo cuando requiere necesariamente el complemento atributo. Aquí se puede confundir con una construcción en voz pasiva, porque en estas también se utiliza el verbo ser, pero como auxiliar. Por ejemplo, la alternativa A dice, el ladrón fue capturado. Un alumno despistado podría pensar, sujeto el ladrón fue el verbo copulativo y capturado el atributo. Pero si te das cuenta, fue capturado por alguien. Alguien realiza la acción. Entonces se trata de una expresión en voz pasiva. Lo que sucede es que el agente no ha sido mencionado. Entonces, fue capturado por la policía, fue capturado por los detectives, fue capturado por el grupo de vecinos, etc. No es, por lo tanto, esa la respuesta. Igual podemos decir de la oración, su actuación es aclamada unánimemente, hay alguien que aclama, la prensa, la crítica. En la oración, los demás están en el salón, no hay atributo, sino un complemento circunstancial. Por lo tanto, ese verbo no es copulativo, sino predicativo. Ya fue Juan a la casa de Pedro. Fue Juan, verbo ir. Él fue bueno. Ahí recién sería el verbo ser. O sea, este caso de homonimia podría confundirnos. Por eso hay que estar atentos. La respuesta es necesario que repasemos este tema, bla, bla, bla. Si tú ordenas que repasemos este tema, es necesario. Sujeto que repasemos este tema es el verbo copulativo y necesario su atributo. Respuesta entonces, alternativa B de beso. Esta pregunta nos interroga sobre un verbo reflejo. Recuerda que reflejo o reflexivo es el verbo en el que se ejecuta una acción transitiva que en lugar de afectar a otro elemento y quedar ahí, regresa siempre al sujeto que la realiza. Algo así como yo me peino, o sea, realizo la acción, pero esa acción recae sobre mí. O tú te lavas las manos, tú realizas la acción de lavar y te beneficia a ti mismo. Precisamente, este refuerzo a ti mismo, a mí mismo, a él mismo, es el que nos permite distinguir un verbo reflexivo de un verbo cuasi reflejo. Los cuasi reflejos no admiten ese refuerzo. Por ejemplo, yo me peino a mí mismo, pero no puedo decir yo me voy a Cusco a mí mismo. O sea, yo me voy a mí mismo. No tiene sentido. Acuérdate que esa es una pequeña ayudadita para que tú puedas distinguir. Dice, Javier se regresó. ¿Se regresó de sí mismo? No. Las niñas se abrazaron, una a la otra. La ejecución entonces es recíproca. En efecto es un verbo transitivo pronominal, pero recíproco, porque la acción de uno recae en el otro. Ella no me devolvió, ella sujeto, pero el pronombre no es se, sino el pronombre es me, de primera persona. No hay entonces esa correferencia. No puede ser definitivamente un verbo pronominal. Yo les entregué, igual, no es pronominal porque no hay correspondencia entre la persona del sujeto y el pronombre átono que acompaña al verbo. Así que analicemos la oración que queda. Si te peinas con moño, te peinas a ti misma. ¿Se dan cuenta? Tú te peinas a ti misma. Si te peinas con moño, quedarás más guapa para la recepción. Esa es la respuesta. Alternativa D. personal
como es por el cual nos interrogan, es el que admite sujeto y se distingue del verbo impersonal porque este último no lo hace. Los verbos impersonales son, por ejemplo, los meteorológicos, los que indican llovió mucho, nevó toda la tarde, amanece temprano en verano, etc. También se incluye entre estos impersonales el verbo haber, que toma prestada la tercera persona del singular para poder usarse. Ustedes saben que sin conjugación no puede hablarse de verbo. Por eso hubo muchos invitados, había varios problemas. No es discordancia, sino que el verbo haber siempre es impersonal y solo se conjuga en tercera persona singular. ¿Ya? Bueno, y así hay otros casos. Nos preguntan por uno personal, tiene que haber entonces un sujeto. Ha llovido mucho. ¿Quién llueve? No hay sujeto. Se hizo de noche. ¿Quién hizo la noche? No hay sujeto. Hace mucho calor. ¿Y quién hace el calor? Recuerda que los verbos hacer y ser, cuando remiten al tiempo, siempre son impersonales. Por eso, hace mucho calor en Huánuco, sobre todo en julio, no tiene sujeto. Es hora de que ese niño vaya a acostar. La hora es. ¿Se dan cuenta? ¿Quién hace la hora? No hay sujeto. Siempre deben ustedes trabajar cuando les interroguen de manera semejante con el verbo principal. En este caso el verbo ser, que está remitiendo al tiempo. Pero la oración, la tormenta se nos vino encima. ¿Quién se nos vino encima? La tormenta. ¿Es sentido connotado? Sí. ¿Es sentido figurado? Sí. Pero aparece un sujeto, la tormenta se vino encima de nosotros. Por lo tanto, esa es la respuesta. Alternativa C. Para responder a esta pregunta, consultemos el texto que se nos ha propuesto. En la clasificación semántico-sintáctica del verbo se denomina transitivo al núcleo de la frase verbal que admite objeto directo, también llamado complemento directo. Es un elemento sobre el que recae la acción verbal. Esto es el complemento sobre el que se verifica o ejecuta la acción. Por lo tanto, si el verbo no admite tal complemento, se denomina lo opuesto de transitivo, intransitivo. Teniendo en cuenta entonces este texto, respondamos: ¿qué oración presenta verbo intransitivo? Juan lava su auto. Ahí está el auto como objeto directo. Me cepillo muy bien los dientes. La acción de cepillar recae sobre los dientes. Se hará todo tal como tú dices. Se hará todo. O sea, lo que se hace es todo. Ese todo es el objeto directo. Para esa época ya habré terminado el arreglo de jardín. Yo habré terminado el arreglo, ¿no? El arreglo del jardín, entonces el complemento directo. En cambio, la oración, el borracho dobló por el callejón. Sujeto el borracho, dobló, núcleo del predicado, y por el callejón es un circunstancial del lugar. No hay objeto directo. Respuesta entonces, alternativa C de casa. En esta pregunta debemos analizar el texto que diferencia entre el verbo transitivo, el que admite complemento directo, y el verbo intransitivo, el que no admite. ¿Ya? Recuerda que este objeto directo o complemento directo es un elemento sobre el cual se ejecuta la acción. Si ese elemento es un nombre, entonces se trata de un verbo transitivo nominal. Si ese objeto directo es un pronombre que alude al sujeto, se trata entonces de un verbo reflejo. Si dos o más realizan la acción
y la acción de uno recae sobre el otro, entonces se trata de un verbo recíproco, ¿no? Transitivo recíproco. ¿Qué dice aquí? ¿Qué oración presenta verbo transitivo? Entonces, ellos se fueron por la orilla. La acción de irse no admite complemento. Me resfrié. Parece un verbo transitivo reflejo, pero no admite el refuerzo. No puedo decir me resfrié a mí mismo, no tiene sentido. Mayra fue siempre una chica muy buena. Fue muy buena, verbo copulativo. Todo verbo copulativo es intransitivo. Me voy a dormir temprano. ¿Me voy a dormir a mí mismo? ¿Me voy a mí mismo? Tampoco admite el refuerzo. Así que la única posible solución es la alternativa que queda. Y en efecto, sujeto Luchito. Núcleo del predicado, lee. Y objeto directo, la novela Un mundo para Julius. Respuesta, alternativa D de dedo. Tenemos un texto para la resolución de esta pregunta. Se denomina verbo pronominal cuasi reflejo a aquel que se construye en todas sus formas con pronombres átonos que no desempeñan ninguna función sintáctica. ¿Cuál es la diferencia entre un cuasi reflejo y un reflejo? Mira acá. Decimos, yo me afeito. Si analizamos, este yo es el sujeto, afeito es el núcleo del predicado, es el verbo, y la acción que realizo de afectar regresa a mí. Este me entonces funciona como objeto directo. Ese es un caso de verbo reflejo. Pero en una oración como yo me voy al Cusco, entonces yo es el sujeto, voy el núcleo del predicado, el verbo, al Cusco es el circunstancial de destino o de lugar, y me voy a mí mismo. Puedo decir me afeito a mí mismo, pero me voy a mí mismo. No es OD, no es OI, no cumple ninguna función, simplemente se trata de un signo de cuasi reflejo. Por lo tanto, de esa manera analizamos las alternativas y vemos en la pregunta dónde hay verbo reflejo o verbo reflexivo. La A dice, se fueron de paseo, no puede ser se fueron a sí mismos. La B, ellos se abrazaron. Dos o más realizan la acción y la de uno recae en el otro. Se trata de un verbo recíproco. Te voy a dar una camiseta, yo te doy a ti. No es una acción que recaiga sobre mí, lo que doy es una camiseta. Es un verbo transitivo nominal. Ella se fue de viaje. No puedo decir ella se fue a sí misma. Es cuasi reflejo. Entonces, me queda la alternativa. Me peino y salimos. Me peino a mí mismo. La acción la realizo yo y recae sobre mí. Esa es entonces la respuesta. Alternativa D de dedo. Revisemos el texto. Habla sobre un verbo pronominal cuasi reflejo y cómo se distingue del verbo reflejo o reflexivo. Recuerda que si el verbo es cuasi reflejo, el pronombre del que se acompaña no cumple ninguna función. Pero si el verbo es reflexivo o reflejo, ese pronombre del que se acompaña sí desempeña una función, la de objeto directo u objeto indirecto. Dice la pregunta, ¿qué oración es cuasi refleja? Entonces, cuando regrese Pepe, le darás su libro. Sujeto tú, darás a él. Se trata solo de un verbo transitivo nominal.
Me dio una gran alegría tu visita. Sujeto, tu visita dio a mí una alegría. No hay correspondencia entre el pronombre de objeto directo u objeto indirecto y el sujeto. Por lo tanto, la acción no es refleja. Igual ocurre en dales mis saludos a tus primas. Tu sujeto les a ellas. Mi amigo Ernesto es periodista en Caretas. Se trata de un verbo copulativo, por lo tanto intransitivo. Al ser intransitivo, imposible que sea reflejo. Luego dice, los Quispe se sentaron a cenar pavo en Nochebuena. Los Quispe se sentaron. Ahí está, los Quispe, tercera persona. Se, tercera persona. Podría ser reflejo o cuasi reflejo. Si admite refuerzo, entonces será reflejo. ¿Los Quispe se sentaron a sí mismos? No. Yo sí puedo decir, los Quispes se visten a sí mismos. Ahí sí hay acción refleja. Ellos realizan la acción y recae sobre ellos. Pero en este caso, se sentaron a la mesa, no se sentaron a sí mismos. Esa es entonces la respuesta. Ahí encontramos el verbo cuasi reflejo. Respuesta alternativa B de beso. En esta pregunta debemos verificar la veracidad o falsedad de cada enunciado respecto del núcleo de la frase verbal. ¿Puede estar constituido por un verbo copulativo? Sí. Lo que sucede es que semánticamente carece de significado y requiere atributo, pero sintácticamente el verbo copulativo cumple esa función de núcleo de la frase verbal. ¿Puede estar constituido por un verbo predicativo? Claro, el verbo predicativo será el núcleo tanto sintáctico como semántico. Por ejemplo, Juan baila. Ya está. ¿Siempre está constituido por una perífrasis verbal? No. Una perífrasis es un conjunto de palabras. A veces puede estar presente como núcleo y a veces no. O sea, cuando dije Juan baila, esa es una oración. La frase verbal baila, el núcleo baila, es un solo término, no hay perífrasis. Por lo tanto, el tercer enunciado es falso. ¿Puede presentar complementos? De hecho, el objeto directo, el objeto indirecto, los circunstanciales son complementos verbales. Así que el cuarto enunciado es verdadero. ¿Puede estar constituido por un adjetivo? No. Si el núcleo se trata de un adjetivo, entonces estamos frente a una frase adjetiva. Así que la secuencia correcta sería verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso. Respuesta D de dedo. Tenemos en esta pregunta que señalar cuál es la afirmación correcta. Dice, el atributo no siempre acompaña al verbo copulativo. Eso es falso. Lo que justamente distingue al verbo copulativo, como ella es o ella está, lo que lo distingue es la presencia del atributo. Si digo ella está, no tiene significado completo. Entonces, ella está cansada, ella está contenta, ella está alegre. Aquí sí. Recuerda que el atributo transmite a través del verbo copulativo, por eso su nombre, una cualidad al sujeto. Entonces la A es falsa. El verbo copulativo puede presentar objeto directo. Recuerda que el objeto directo es el elemento sobre el que recae la acción. El verbo copulativo no admite objeto directo porque por su propia naturaleza es intransitivo. Así que la B es falsa. El verbo predicativo puede presentar atributo.
Mira la diferencia entre estas dos oraciones. Ella está cansada y ella regresó cansada. Este elemento afecta al sujeto, le da una cualidad, igual que el atributo, pero ya no está empleando como nexo el verbo. Eso significa que este verbo no es copulativo, este verbo es predicativo. Y en efecto lo es porque está señalando una acción. Ella regresó. ¿Cómo regresó? Cansada. ¿De quién digo que está cansada? De ella, que es el sujeto. Entonces, cuando ese término nominal afecta al sujeto y afecta también al núcleo del predicado, ya no se trata de un atributo, se trata de un complemento predicativo. Así que la alternativa C es falsa. El verbo intransitivo no puede presentar objeto indirecto. Dice, no puede. Pero vamos a ver que sí. Mira. Te será fácil la solución. Entonces, mira. Tenemos la solución sujeto, el predicado. Te será fácil. Será es un verbo copulativo. Este verbo copulativo tiene como atributo la palabra fácil. ¿Pero para quién será fácil? Para ti. Es decir, el objeto indirecto. Por lo tanto, el verbo intransitivo no puede presentar objeto indirecto. Es falso, porque aquí tienes un ejemplo de verbo intransitivo. Hemos dicho que todo copulativo es intransitivo, que sí está admitiendo el OI. Lo que pasa es que esa condición, esa cualidad le resulta o tiene un efecto, en este caso facilidad de resolución para quien se está dirigiendo aquí, a ti. La respuesta correcta entonces es, ¿un circunstancial puede coaparecer con el verbo copulativo? Claro. Ella está cansada esta mañana, circunstancial de tiempo. Ella está cansada en este lugar, circunstancial de lugar. Ella está cansada tanto como si hubiese corrido la maratón, circunstancial de cantidad, etc. Así que, en efecto, un circunstancial puede coaparecer con el verbo copulativo. Respuesta D de dedo. Esta pregunta nos interroga sobre una frase verbal atributiva. Esto quiere decir que el núcleo ha de ser un verbo copulativo porque si dice atributiva está requiriendo la presencia de ese complemento. El locutor está narrando noticias. Ahí el verbo es narrar. Lo que pasa es que tiene forma perifrásica. Está narrando, estamos narrando, estoy narrando, etc. Luego, mis amigos fueron detenidos. Ellos reciben la acción. Alguien los detiene. Se trata de una oración en voz pasiva. Mis amigos fueron detenidos por seguridad del Estado, fueron detenidos por la policía, qué sé yo. Aún es muy temprano. Se trata de una oración impersonal porque hace referencia al tiempo con el verbo ser. Por lo tanto, no hay atributo. Ellos trabajan contentos. Ahora sí aparece una cualidad que remite al sujeto, contentos. Pero el verbo es trabajan, un verbo predicativo. ¿Cómo trabajan? Contentos. ¿De quién os digo que están contentos? De ellos. Se trata entonces de un complemento predicativo. La respuesta la encontramos en la oración. El problema parecía sencillo. Sujeto, el problema. Parecía que, ahí se dan cuenta, es necesario un complemento. El problema parecía sencillo, el problema parecía difícil, el problema parecía tan complicado como esos otros que resolvimos la tarde anterior cuando nos preparábamos para el examen de admisión. ¿Se dan cuenta? Es necesario un complemento. Respuesta entonces, alternativa B de beso.
Marque la opción donde la frase verbal atributiva expresa el concepto de propiedad. Atención, si decimos ella parece cansada, la idea es de impresión. Si decimos ella está feliz, la idea es de estado y es pasajero. Está ahora feliz, después puede estar triste, luego enojada. Pero si decimos ella es alegre, entonces ya estamos refiriendo a una característica que le es propia, ¿no? Es propio de ella esa condición de alegría. Aplicamos entonces y decimos las vías estaban despejadas, es algo pasajero. Han estado en el campo, se trata de un verbo predicativo. El verbo está seguido de en el campo, que es un circunstancial. Esto tiene propiedades tóxicas, es un verbo transitivo. Esto, algo, tiene eso. Esto lo tiene. Verbo transitivo, no es copulativo. Ese día ella estaba radiante, semejante al ejemplo de las vías estaban despejadas, es algo pasajero. Pero cuando dice tus cálculos son correctos, entonces ahí ese carácter de correctos le son propios, o sea, le pertenecen, no es algo que puede pasar, puede variar. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa A de avión. En esta pregunta debemos analizar cada uno de los enunciados que nos presentan para establecer su veracidad o falsedad. ¿Puede el núcleo de la frase verbal predicativa presentar complemento atributo? No. Si aparece un elemento nominal que califique al sujeto, será un complemento predicativo. Se trata de un complemento no obligatorio. En cambio, el atributo sí tiene esa característica de obligatoriedad. La primera idea es falsa. ¿Puede tener complemento predicativo? Lo acabo de decir. Puede asumir ese complemento. Por ejemplo, Fernando regresó contento del paseo. ¿Cómo regresó? Contento. ¿De quién digo que está contento? De Fernando. Esa doble modificación. ¿Es posible que esté seguido de objeto directo? Sí, es posible. ¿Cuándo? Cuando se trata de un verbo transitivo. ¿Puede estar constituido por perífrasis verbal? Así es. Puede tratarse de una construcción perifrásica, puede tratarse de una forma compuesta. ¿Ese núcleo puede estar constituido por un verbo auxiliar? Evidentemente, si se trata de una perífrasis, hay dos verbos. Uno que es el verbo auxiliar, el que se conjuga, y el otro, el verbo principal, el verbo que aporta la carga semántica. Por ejemplo, fueron saludados, van a viajar, están leyendo. Así que solo la primera idea es falsa y las demás verdaderas. Alternativa de respuesta B de burrito. En esta pregunta se nos pide que identifiquemos una frase verbal predicativa. Esto significa no hay atributo. Esto significa que la carga semántica del verbo es plena, es total. Entonces, Fernando será el director. El director es el atributo de Fernando. Es una frase verbal atributiva.
Sé amable con el anciano, sujeto tú. Sé amable. Amable es ¿qué cosa? El atributo. Por lo tanto, frase verbal atributiva. Tuvo que ser, es una perífrasis verbal en la que la carga semántica corresponde al verbo ser. Tuvo que ser, será, fue. ¿Se dan cuenta? Es el mismo verbo. En este caso dice, tuvo que ser su secretario. Así que su secretario es el atributo. Fue un buen acompañante, igual que el anterior, sujeto tácito, verbo ser y el atributo un buen acompañante. La respuesta debe ser entonces la alternativa restante. Vamos a verificarlo. Ha estado contando chistes, sujeto tácito él. El verbo ha estado contando, es decir, él contó. Se trata de un verbo transitivo, porque lo que está contando son chistes. Todo verbo transitivo es predicativo. Respuesta, alternativa A. En esta pregunta tenemos un texto en el cual se han indicado algunas oraciones y sobre ellas nos preguntan si un verbo reflejo o reflexivo alude a una acción que recae sobre el sujeto que la ejecuta. Recuerda, por eso se dice reflexivo, la acción refleja, la acción regresa al sujeto que la realiza. Determine las oraciones con verbo reflejo en el texto 3. Vamos a ver. Se cayó de la bicicleta. ¿Será o no será? ¿La acción de caer recae sobre quien la realiza? Una de las formas prácticas para ayudarte, no es infalible, pero sí ayuda, es que añadas el refuerzo, si es tercera persona, a sí mismo. Si es segunda persona, a ti mismo. Si es primera persona, a mí mismo. ¿Y cómo sé cuál de las personas? Por el pronombre que acompaña. Me, primera. Te, segunda. Se, tercera. ¿Se cayó a sí mismo? No. Se trata entonces de un verbo cuasi reflejo. No es la 1. Se cayó de la bicicleta las 2 primeras veces, pero luego condujo con gran habilidad. Se detuvo ante la casa de Andrea. ¿Se detuvo a sí mismo? Ah, eso sí. Él se detuvo a sí mismo. Se impuso detenerse. Va una entonces, ¿no? La oración número 2. Se detuvo ante la casa de Andrea para demostrar su habilidad, pero se volvió a caer. Ya hemos visto que caer no es un verbo reflejo. Entonces, no es la 3. Se volvió a caer debido a su nerviosismo. Avergonzado, se fue a casa. No puedo decir se fue a sí mismo. Tampoco la oración 4. Y practicó todo el fin de semana. Practicó. Ni siquiera tiene un pronombre que lo acompañe para que nosotros supongamos que se trata de una oración con verbo reflejo. Así que descartada de inmediato. Practicó todo el fin de semana hasta que se sintió satisfecho. Se sintió a sí mismo, se percibió a sí mismo. Entonces, se admite esa como refleja. Y comprendió que el valor de un logro, él comprendió eso. Es transitiva, pero no hay un verbo reflejo que acompañe. Por lo tanto, esa última oración, la 7, no encaja en el pedido de la pregunta. Verbos reflejos o reflexivos. Solamente las oraciones 2 y 6 encajan en ese requerimiento. Por lo tanto, respuesta, la alternativa C de casa. Atención. En este texto tenemos 7 oraciones y sobre ellas el enunciado de la pregunta interroga, recordándonos que si un verbo se acompaña de pronombre que alude al sujeto, pero no indica que la acción recaiga sobre aquel, se lo denomina cuasi reflejo.
Y eso es porque el pronombre que acompaña no cumple ninguna función sintáctica. Cuando el verbo es reflejo, ese pronombre que acompaña cumple función de objeto directo u objeto indirecto. En el cuasi reflejo no cumple ninguna función. Es decir, parece reflejo, pero no lo es. A partir de este enunciado, señale qué oración u oraciones del texto presentan como núcleo un verbo cuasi reflejo. Revisemos. Se cayó de la bicicleta. En efecto, ahí hay un pronombre, se cayó. ¿Pero la acción regresa a él? No. Él sí realiza la acción. Él se cayó. Ese se es de tercera persona. Pero la acción no regresa. Se trata de un verbo cuasi reflejo. Entonces, la primera sí lo es. Se detuvo ante la casa. Él se detuvo a sí mismo. La acción regresa. Por lo tanto, estamos frente a un verbo que es reflejo. Puede decir, él se detuvo, él lo detuvo. Es un verbo transitivo. Se detuvo ante la casa de Andrea para demostrar su habilidad, pero se volvió a caer debido a su nerviosismo. Se volvió a caer, se cayó. Como en la oración número 1, es el mismo verbo, caer, caerse. Se trata de uno cuasi reflejo, caerse. Entonces va 1, va 3. Avergonzado se fue a casa. Se fue. Ese es un verbo en el que la acción no está regresando, o sea, no admite ese refuerzo a sí mismo. Él se fue a sí mismo. No, parece reflejo por el pronombre, pero la acción no recae sobre él, así que también lo contamos. Entonces, hasta ahora tenemos 1, 3 y 4 como verbos cuasi reflejos. Practicó todo el fin de semana. Ni siquiera es verbo pronominal, no se cuenta. Se sintió satisfecho, se siente a sí mismo, se identifica a sí mismo, se percibe a sí mismo, reflejo. Y comprendió, ni siquiera es verbo pronominal, así que no nos molestemos en analizar. Han sido ¿cuántas oraciones con verbo pronominal intransitivo? 3. La 1, la 3 y la 4. Alternativa C de casa.